preguntar mientras nos quede un poquito de tiempo. ¿Les parece? Dale, sí. Tengan en cuenta que no los veo, así que... Bien. Vamos a empezar un poquito con anemia, entonces. La definición de anemia es re importante. Es de libro, es sencillo y tiene que ver con valores de laboratorio, ¿sí? Cuando encontramos anemia, en este caso vamos a ver pacientes adultos, varones o mujeres, porque estamos en el área de clínica médica, van a ver que para la mujer el valor normal es 14, siendo el límite inferior, fíjense que acá abajo, esto es de la Sociedad Argentina de Hematología, dice los valores entre paréntesis se expresan en el límite inferior de referencia normal. La media con 2 desvíos estándar, ¿sí? Es decir, que una mujer tenga entre 12 y 14 de hemoglobina, está muy bien, no tendría anemia, y para un varón tener entre 14 y 16 de hemoglobina, y en cuanto al hematocrito, tener entre 37 y 42 la mujer, y entre 40 y 47 el hombre. Esto es lo primero y lo más importante. Definición de anemia es una alteración de la hemoglobina o el hematocrito cuando sus niveles se encuentran por debajo de los valores normales. Esto es de acuerdo a la edad a nivel del mar, ¿sí? Quizás para otras poblaciones, aquellas poblaciones que están en altura, estos valores pueden llegar a variar, pero por definición lo correcto sería que ustedes digan esto, ¿sí? Cuando ustedes entran a la guía de la Sociedad Argentina de Hematología y en la mayoría de las clases que se dan sobre anemia, van a encontrarse con este cuadro, que siempre digo que a primera y a simple vista parece dificilísimo y cuesta orientarse. Si pueden, chicos, apagar los micrófonos o hacer las preguntas después, porque no estoy escuchando bien igual lo que dicen. Bueno, lo primero que tienen que ver, una vez que establecieron en un laboratorio, tienen un paciente delante de ustedes y saben que tiene la hemoglobina o el hematocrito por debajo del valor normal, es ir a ver el volumen corpuscular. ¿De qué tamaño son esos glóbulos rojos? ¿Sí? Entonces nos vamos a encontrar que cuando el volumen corpuscular, así como la hemoglobina corpuscular o la concentración de hemoglobina corpuscular media, están descendidos, o sea, hay microcitosis, hay glóbulos rojos pequeños cuando el BCM está disminuido, hay hipocromía. En el caso en el que haya microcitosis e hipocromía, como vemos en esta parte del cuadro, que es la primera, nos vamos a fijar en lo que se llama índice de anisocitosis, AD o RDW. ¿Qué quiere decir el índice de anisocitosis? Lo que busca es ver si los glóbulos rojos que tenemos son todos iguales, si son todos microcíticos, todos hipocrómicos, o si hay diferentes glóbulos rojos dentro de mi análisis de sangre. Entonces, un RDW alto, un índice de anisocitosis elevado, quiere decir que hay mucha diferencia entre los glóbulos rojos, que hay un glóbulo rojo que tiene un BCM de 100, otro que tiene un BCM de 70, es decir, que hay una gran variación en el tamaño de los glóbulos rojos. Esta variación se puede expresar como porcentaje o como un número absoluto, lo van a ver de acuerdo al valor de referencia del laboratorio, pero en general, por ejemplo, un RW o un AD mayor al 12%, estamos hablando de que el paciente tiene una notable anisocitosis. Esto quiere decir que tiene glóbulos rojos chicos, glóbulos rojos grandes, y que hay mucha variación entre ellos. Esto es un concepto muy importante. Cuando el RDW está aumentado, y estamos hablando de una anemia microcítica hipocrómica, lo más probable es que estemos ante una anemia ferropénica. Lo característico de la anemia ferropénica... Para que coma, pobrecita, se alimente. Bueno, si alguien, no sé, Cami, si vos podés silenciar, porque... ¿Sigo, chicos? ¿Está todo bien? ¿Repetir la anisocitosis? Sí. Sí, claro, cómo no. Gracias. El concepto de anisocitosis, cuando uno mide el RDW o AD, es saber si toda la población de glóbulos rojos es igual o si hay diferencias dentro de la población. Eso tiene que ver con diferentes cosas que vamos a ir viendo según a qué anemia nos refiramos. En este punto que estamos hablando de las microcíticas hipocrómicas con RDW o AD aumentado, es habitual que en la ferropenia haya, depende de en qué estadio de la ferropenia estemos, que haya notable anisocitosis, que haya mucha diferencia. ¿Por qué? Cuando nuestro cuerpo empieza a perder hierro, los glóbulos rojos empiezan a tener una menor calidad, se vuelven más pequeños y se vuelven hipocrómicos. Pero acuérdense que la vida media del glóbulo rojo
es mayor a 100 días, ¿sí? Es decir, que si yo empiezo a tener hoy una deficiencia de hierro, mis glóbulos rojos nuevos van a ser microcíticos hipocrómicos, pero puede ser que tenga todavía la población vieja. En esta instancia, quizás me encuentre con un volumen normal todavía, porque en promedio ese volumen es normal, pero si veo que la anisocitosis es elevada, puedo saber que no son todos normales, ¿sí? Es un concepto que lo vamos a ir repitiendo, no es tan sencillo, lo importante es que entiendan a qué se refiere cada una de las pautas. La primera, volumen corpuscular, es el promedio del tamaño de los glóbulos rojos. El índice de anisocitosis lo que nos dice es que son todos iguales o no son todos iguales, son todos microcíticos o hay algunos grandes. Porque también, frente a la anemia ferropénica, la respuesta normal de la médula es liberar más rápido el glóbulo rojo, liberarlo inmaduro. Entonces, a veces, cuando aumentan los reticulocitos, que son los glóbulos rojos inmaduros, nos encontramos en la sangre que sí que hay mucha microcitosis, hay mucha hipocromía, pero que hay unos glóbulos rojos así grandes, y esos glóbulos rojos así grandes pueden hacer que el BCM parezca normal, porque el BCM, recuerden que es un promedio, pero lo va a delatar el índice de anisocitosis, porque nos va a decir que no son normales, que hay una distribución anormal en esos glóbulos rojos. Entonces, en este cuadro nos vamos a centrar primero en el BCM. Si el BCM está disminuido, vamos a ir a ver el índice de anisocitosis. Si el BCM es normal, lo que vamos a buscar es el recuento de reticulocitos. Si los reticulocitos son normales, ahí sí vamos a ver el RW, que nos va a diferenciar entre trastornos crónicos, como puede ser la diabetes, la insuficiencia renal, o un síndrome mielodisplásico, que es una entidad específica de la hematología, o cuando el índice de anisocitosis esté elevado, puede ser la fase inicial de una anemia megaloblástica. ¿Qué pasa si encontramos un volumen aumentado? El volumen aumentado puede ser por hemólisis, si los reticulocitos también se encuentran aumentados. Cuando los reticulocitos están disminuidos, estamos hablando de una médula que no puede funcionar, hay que ir a estudiar esa médula. En cambio, cuando está normal o elevado, vamos a pensar en anemias megaloblásticas cuando está francamente elevado y en una de normal en un síndrome mielodisplásico. Otro dato de importancia es que siempre que la anemia se acompañe de otras citopenias, como dice acá, o leucopenia o trombocitopenia, tenemos que pensar primero en descartar lo más urgente, que es una leucemia aguda, es decir, en enfermedades oncohematológicas. En segundo lugar, anemia megaloblástica, ¿sí? Acá está puesto distinto, hay que pensar en anemia megaloblástica, sí, pero lo primero que hay que pensar son en los cuadros de insuficiencia medular, que son emergencias médicas. Así que habiendo visto este cuadro, que ustedes lo tienen que tener bien presente, porque si ustedes se presentan a un examen ahora y, por ejemplo, les preguntan con un caso clínico, se van a lucir si pueden explicar que al paciente con hemoglobina de 11, lo primero que van a hacer es pedirle un BCM o buscar el BCM en el hemograma, que se van a fijar si tiene o no anisocitosis, y eso va a ser suficiente. Porque está muy bien y es lo que deben saber para esta altura del cursado, identificar más cerca de qué anemia estamos en la mayoría de los casos. Después, por supuesto, que hay variaciones de todo, porque la fisiología no es 2 más 2 igual 4, así que pueden encontrar una ferropénica que tenga un BCM normal, por supuesto. Eso lo vamos a ir charlando ahora a lo largo de la clase. Mi idea es presentarles casos clínicos como si ustedes estuvieran en un consultorio, porque es también como se toma habitualmente la materia en el examen final. Así que les voy a contar un caso. María, de 46 años, refiere que se siente cansada, que tiene palpitaciones, astenia, fatiga, y que todo empezó después de que tuvo COVID. Como datos de jerarquía, fue histerectomizada en el 2007, y le dijeron ya alguna vez que tenía anemia ferropénica. Cursó una infección leve por COVID, que es la que ella recuerda como ese momento desde que comenzaron todos sus síntomas. Al examen físico está taquicárdica y tiene la lengua depapilada. Y acá la mayoría de ustedes, con el segundo dato, ya seguramente tiene un diagnóstico presuntivo sin haber visto el laboratorio. ¿Quién se anima a decir el diagnóstico presuntivo? Ferropénica, una anemia ferropénica. ¿Megaloblástica? Megaloblástica. La lengua depapilada es un signo clínico patognomónico de la anemia megaloblástica. Igual está bien que piensen en ferropénica, porque la historia clínica de la paciente apunta mucho al aspecto de la ferropenia. Ahora vamos a confirmar con el laboratorio a ver frente a qué estamos. Entonces la paciente tiene anemia, ¿cierto? Tiene hemoglobina de 8,6, menor a 12, hematocrito de 24. Y el volumen corpuscular es de 118,2.
Habitualmente el volumen corpuscular como máximo puede ser 100, si tiene una notable macrocitosis. ¿Y cómo está el RDW o índice de anisocitosis? Está también elevado. Entonces, ¿qué hacíamos en esas anemias que tenían el volumen aumentado? ¿Qué teníamos que mirar a continuación? Yo acá traje cada algoritmo por separado para que lo podamos recordar anemia por anemia. Tenemos el volumen aumentado de 118, tenemos una anemia macrocítica por definición, entonces vamos a ver el valor de los reticulocitos. Cuando los reticulocitos están francamente elevados, podemos estar frente a un cuadro de hemólisis. Cuando se encuentren disminuidos hay que pensar en insuficiencia medular. Insuficiencia medular puede ser debido a enfermedades oncohematológicas o estados muy avanzados de anemia megaloblástica o anemia plástica o algunas otras patologías que provocan insuficiencia medular. Cuando sean normales, voy a mirar el índice de anisocitosis. Si es normal, vamos a pensar en un síndrome mielodisplásico, y si está elevado, como en este caso, casi no tengo ninguna duda de que estamos frente a una anemia megaloblástica. El RW en este caso está aumentado, así que yo voto a favor de que esto sea muy probablemente una anemia megaloblástica. La anemia megaloblástica es una anemia en la cual la hemopoiesis es ineficaz, por eso muchas veces se da acompañada, además de la anemia, de leucopenia y trombocitopenia. Puede haber hemólisis también en la anemia megaloblástica, LDH aumentada, hiperbilirrubinemia, y se debe más comúnmente a la deficiencia de vitamina B12, pero también puede ser por déficit de folatos. ¿Cuáles son las causas de anemia megaloblástica? Acá tienen un cuadro que resumen todas las causas, nos vamos a centrar en lo que es adultos. Aporte insuficiente es más común en relación al folato. Interferencias metabólicas, por ejemplo, producidas por fármacos. La metformina es un fármaco que en los últimos años se ha conocido que produce déficit de vitamina B12. Así que es algo para estar atento. Quimioterapia, por supuesto, los regímenes quimioterápicos tanto pueden provocar, hay medicaciones que son antifolatos fundamentalmente, y otras que también pueden producir deficiencia de B12. Fundamental saber conceptualmente que la anemia megaloblástica está relacionada con una enfermedad autoinmune, que es la anemia perniciosa, ¿sí? En la que vamos a tener presencia de anticuerpos. Ya me van a decir ustedes cuáles son: factor intrínseco y vitamina B12, perdón, factor intrínseco y anticélulas parietales, y el consumo prolongado de inhibidores de bomba de protones, como el omeprazol, en las enfermedades como la gastritis, el reflujo gastroesofágico, hacen también que pueda haber deficiencia de B12 por déficit en la absorción. Las enfermedades crónicas, las parasitosis, y en los adultos el aporte insuficiente también hace a los más añosos en la deficiencia de folato. Entonces, cuando tengamos un paciente con estas características, vamos a interrogar la dieta. Una dieta vegetariana, por ejemplo, que pueda dar un aporte insuficiente de B12, habitualmente la gente sabe y se suplementa, pero puede ser que no. Algún cambio reciente, alguna alteración de la mucosa gástrica, y casi seguramente terminemos haciendo otras exploraciones complementarias. Como manifestaciones clínicas, tenemos los síntomas específicos de la anemia: debilidad, cansancio, somnolencia, pero la megaloblástica tiene síntomas a veces de mayor intensidad y de inicio más brusco: disnea de esfuerzo, palpitaciones, presencia de edemas, la glositis, vómitos, diarrea, pérdida muy notable de peso, incluso la presencia de infertilidad. Y en cuanto a signos físicos, acuérdense que hablamos de que podría ser una anemia hemolítica en algunos casos, por lo que la presencia de ictericia es un signo clínico que nos va a alertar. La lengua lisa y brillante, que es lo que hablábamos antes de la lengua depapilada, fiebre, taquicardia, hipotensión, shock. Y es muy importante que recuerden que puede dar parestesias y alteraciones motoras que pueden conducir a la paraplegia. Este cuadro se conoce como degeneración combinada subaguda de los cordones posterolaterales de la médula espinal. Es un cuadro irreversible una vez que se instaura, progresivo, y que puede llegar a la cuadriplejía, a la paraplegia o la cuadriplejía. Es muy severa la neuropatía que puede producir la anemia megaloblástica, así que cuando yo me encuentro un paciente con este laboratorio, lo primero que hago es solicitar, ante la sospecha diagnóstica, un laboratorio, ¿sí? Tengo la macrocitosis, puedo tener o no la LDH aumentada, la hiperbilirrubinemia. Acuérdense que puede estar acompañada de leucopenia y trombocitopenia, y habitualmente se podría hacer una médula ósea. No lo hacemos en todos los pacientes, lo hacemos solo en algunos casos, pero la punción de médula ósea debería mostrar una médula ósea con capacidad regenerativa, pero que ha perdido
algo de esta capacidad producto del déficit de vitamina B12 y folato que interviene en la síntesis de ADN. Y es por esto que hay leucopenia también y trombocitopenia, pero es una médula ósea que no tiene una leucemia, un linfoma, ¿se entiende? Una médula ósea, en principio, sana. El dosaje de vitamina B12 y ácido fólico son los que le van a poner el sello y que van a hacer la confirmación diagnóstica. Cuando yo encuentro la vitamina B12 baja, ya tengo el diagnóstico, ya sé lo que está pasando, lo confirmé. Estas determinaciones suelen demorar, es decir, que si yo tengo un paciente con estas características clínicas y analíticas, no voy a esperar el resultado de la B12 para suplementarla, la voy a suplementar antes. Una vez que resulta tarde, cuando se encuentra el origen de la deficiencia, ¿sí? Lo primero que vamos a hacer es suplementarlo. Más adelante le voy a pedir una endoscopía digestiva alta y los anticuerpos. ¿Para qué es esto? La endoscopía digestiva alta me va a hacer el diagnóstico de certeza de si hay o no una gastritis atrófica, de si tenemos presencia o no de Helicobacter pylori, y la solicitud de anticuerpos, antifactor intrínseco y anticélulas parietales para ver si hay o no anemia perniciosa. En cuanto al tratamiento, es siempre para prevenir las complicaciones graves y es un tratamiento sustitutivo, sea de ácido fólico o de B12. Pero ¿cómo hacemos? Si yo les dije que esos dosajes demoran y que no puedo dejar al paciente sin tratamiento una vez que identifico y tengo la sospecha, porque puede conducir a una paraplegia. Entonces, al paciente que ingresa con este cuadro clínico, lo que voy a hacer es indicarle vitamina B12 y folato juntos. Nunca folato sin vitamina B12. Puedo iniciar vitamina B12 sola, pero nunca voy a iniciar folato sin vitamina B12. ¿Por qué? Porque al iniciar folato e iniciar la síntesis de ADN que estaba frenada, lo que puedo hacer es provocar yo ese síndrome medular que provoca la paraplegia. Así que hay que ser muy cuidadosos de administrar siempre o la B12 sola o la B12 junto con folato, pero nunca el folato solito. Vamos a otro caso clínico. Profe, tengo una duda. Las dudas las dejamos para el final, ¿puede ser? ¿Se las anotan? Sí, dale. Dale, gracias. Bueno, Carla de 55 años aparece en el consultorio por algo que parece súper simple. Vengo a buscar las recetas para mis medicamentos y de paso, ya que estamos, le voy a mostrar este laboratorio. Tiene 55 años, tiene hipertensión arterial y yo veo en la historia clínica que tiene también artritis reumatoidea y ahí, bueno, me alarmo un poco más porque pienso que hay muchas cosas para controlar. Y me trae un laboratorio que tiene 5,7 de hemoglobina, tiene una anemia yo diría que severa, un hematocrito de 18, con un volumen corpuscular normal de 91. Acá aprovecho para decirles algo. Si alguien les pregunta cuándo una anemia es severa, la mejor respuesta sería decir que una anemia puede ser severa según la clínica y la analítica, que a veces pueden ir juntas o pueden ir por separado. Por ejemplo, Carla, de 55 años, con 5,7 de hemoglobina, vino caminando al consultorio. Pero puede ser que Raúl, de 60 años, que tuvo un infarto, con 7,8 de hemoglobina, esté severamente enfermo. Entonces, no es solo lo analítico ni solo lo clínico, ¿sí? En cada paciente vamos a encontrar, de acuerdo al estado físico y a la analítica, si es una anemia severa o no, si requiere una transfusión inmediata o no. En este caso, por el valor, solo por el valor, yo les diría que es una anemia severa, a la que yo le tengo que prestar mucha atención y seguramente intentar hacer alguna intervención en la brevedad. Porque si desciende más la hemoglobina y el hematocrito, va a tener un infarto, Carla, ¿sí? Pero no es una anemia que yo tengo que transfundir inmediatamente, ¿sí? Porque la clínica aparentemente no estaría descompensada. Tenemos acá en Carla un laboratorio más completo que seguramente se lo pidió su reumatólogo. Entonces vamos a encontrar que tiene entonces una anemia severa, normocítica, normocrómica, con un índice de anisocitosis apenas elevado. Fíjense que el valor normal es 12,9, 13,2. La verdad es que no está muy aumentado, está apenas aumentado. Y tiene un perfil de hierro, porque seguramente el médico que la vio sospechaba que tenga una anemia ferropénica, que podría ser, ¿cierto? ¿Se acuerdan que yo les dije que lo normal es que la ferropénica sea microcítica y hipocrómica, pero que podía ser normocrómica? Pero ¿cómo es este perfil de hierro? Ferremia
77, normal, ¿sí? Está entre 60 y 160. Estos son los valores de referencia, la columna de la derecha. Capacidad total de fijación del hierro disminuida. Esto ya es una pista. Porcentaje de saturación conservado. Ferritina aumentada. Acá les voy a hacer una aclaración. La ferritina es un marcador de los depósitos de hierro, ¿sí? Si hay ferritina, hay depósito de hierro. Pero también la ferritina es un reactante de fase aguda, entonces nos puede engañar, porque a veces puede ser que aunque haya ferropenia, tengamos una ferritina elevada en situaciones de inflamación, como es el caso de Carla, que tiene una artritis reumatoidea. Entonces recordemos el algoritmo que hablamos al principio, porque siempre lo vamos a retomar y es el que ustedes tienen que tener a la mano y aprenderse de memoria o entendiéndolo lo que les salga mejor para el examen, que es muy pronto. Anemia con volumen corpuscular normal. Normocítica. Vamos a ir a ver el valor de los reticulocitos. Si están elevados, pensamos en hemólisis. Si están disminuidos, pensamos en insuficiencia medular. Si son normales, o en algunos casos están disminuidos, vamos a ir a ver el RW. En este caso, si el RW es normal, pensamos en trastornos crónicos. Trastornos crónicos, estamos hablando de enfermedades como la enfermedad renal crónica, la diabetes o cualquier entidad inflamatoria, lupus, artritis reumatoidea. En cambio, cuando el índice de anisocitosis sea elevado, recuerden que tanto la ferropénica como la megaloblástica en sus fases iniciales se pueden presentar con anemias normocíticas, pero que el RW elevado es la pista que tenemos que tener en cuenta para saber que no son todos iguales. En cambio, cuando el RW es normal, o como en esta paciente, muy cerquita al límite inferior, pensamos en que todos estos glóbulos rojos son iguales hace mucho tiempo. Hay un trastorno crónico, ¿sí? No hay un trastorno agudo, no está perdiendo, no hay una deficiencia aguda. Hay algo crónico, los glóbulos rojos son todos iguales. Estas son las famosas anemias de la inflamación. Son las anemias de enfermedades crónicas, en las que hay también un freno de la eritropoyesis, secuestro de hierro, es decir, que pueden estar asociadas o no a ferropenia. Por eso está bien solicitar el perfil de hierro y analizarlo de manera completa. El diagnóstico es siempre de exclusión. Es decir, yo para decir que hay una anemia de la inflamación tengo que saber que no hay ninguna de las otras. O sea, que tengo pedida la B12, tengo pedido el fólico, tengo pedido el perfil de hierro, tengo pedido un hepatograma para ver que la bilirrubina no esté movida por hemólisis, la LDH, ¿sí? Es un diagnóstico de exclusión. Acuérdense esto porque si tienen un caso similar en el examen y les preguntan si puede ser una anemia de la inflamación, el diagnóstico es de exclusión. ¿Hay cosas características? Sí, el perfil de hierro. El perfil de hierro típico de la anemia de la inflamación es como el de esta paciente, en el que todos los parámetros son normales, menos la capacidad de transporte o TIBC, capacidad total de fijación del hierro, que está disminuida. Y a diferencia de la anemia ferropénica, en la que está elevada, en este caso casi siempre es menor a 200, en este caso está muy, muy disminuida. ¿Cuál es el tratamiento de la anemia de la inflamación? El tratamiento de la enfermedad de base, de lo que esté provocando esta anemia, ¿sí? Hay que pensar, si Carla tiene un buen control de su artritis reumatoidea, si hay que modificar algún fármaco, si se puede agregar algún otro tratamiento al que está haciendo actualmente. Quizás, y en algunos casos, no se puede hacer demasiado. En la enfermedad renal crónica sí está comprobado el uso de eritropoyetina, por ejemplo, pero es para casos seleccionados, no para todos los casos, pero es una de las anemias más difíciles, porque en realidad la anemia es un síntoma de la enfermedad de base. Tenemos otro paciente que se llama Joaquín, que tiene 28 años, que dice que hace una semana le cuesta hacer algunas cosas y siente falta de aire. Respecto a lo que les decía antes, Joaquín tiene falta de aire, ¿sí? No sé qué hemoglobina tiene, pero me preocupa un poco más que Carla, que no tiene falta de aire, que vino a mostrarme un laboratorio, justo pasada por acá. Son casos clínicos distintos. Vamos a ver cómo está Joaquín. Como antecedente de jerarquía tiene VIH, no sabemos el estado en el que está su VIH, si tiene tratamiento regular o no, pareciera que es irregular, y es asmático. Y al examen físico encuentro escleras ictéricas y esplenomegalia. Frente a la presencia de escleras ictéricas y esplenomegalia, ustedes seguramente están pensando en algo. Deberían estar pensando en hemólisis. Y miren el laboratorio de Joaquín. Fíjense que la severidad de los síntomas, ¿sí? La disnea coincide con una hemoglobina de 2,8, que es casi incompatible con la vida, y un hematocrito de 5. Acá el laboratorio hace una observación. Dice que hay anisocitosis
Fíjense que el RW no está ni siquiera calculado. Hay anisocitosis con macrocitos y esferocitos normocrómicos. Tenemos un número de plaquetas conservado y un número de leucocitos conservado. Y una bilirrubina de 3,38. Entonces tenemos un BCM normal. No, un BCM aumentado, muy aumentado, 128,6. Pero tiene anisocitosis, entonces yo sé que algunos son grandes y otros son glóbulos rojos normales. Y acuérdense que cuando el RW daba muy elevado, también teníamos que pensar en hemólisis. Tenemos que encontrar el recuento de reticulocitos, la presencia de bilirrubinemia y una LDH de 1886 que hace a la sospecha diagnóstica de una anemia hemolítica. ¿Sí? Tenemos hemólisis, yo no tengo ninguna duda. Hemólisis hay. Hay hiperbilirrubinemia, hay LDH aumentada, hay un valor de hemoglobina y hematocrito bajísimo, que sería raro que corresponda a un evento crónico, un BCM aumentado con mucha anisocitosis, con poblaciones muy diversas entre sí. ¿Y qué más tengo que hacer para confirmar si hay una anemia hemolítica o no? ¿Alguien sabe? Un frotis de sangre periférica. Perfecto, un frotis de sangre periférica lo primero, porque lo primero que tengo que descartar es que no tenga una púrpura trombocitopénica trombótica. Me falta la trombocitopenia, pero igual se lo voy a pedir porque si hay hemólisis, la enfermedad más grave y letal es la PTT, así que el frotis está perfecto. ¿Y qué más? Una CUMS para saber si Sí, hay prueba de CUMS. Excelente, una prueba de CUMS. ¿Por qué? Porque las anemias hemolíticas son las que destruyen los hematíes. Tengo que actuar bien rápido y tengo que saber por qué se están destruyendo los hematíes. Y les dejo este cuadrito que también es la Sociedad Argentina de Hematología. Hemoglobina baja, reticulocitos elevados, pensamos en anemia hemolítica, además tenemos la bilirrubina aumentada, tenemos LDH aumentada. Esto lo divide entre intravascular y extravascular, no se compliquen con eso. Pasamos a la prueba de CUMS, que es lo que tienen que hacer sí o sí, además del frotis. Y acá sí, la prueba de CUMS nos va a dividir. Cuando es positiva, estamos hablando de las famosas AHAI, anemias hemolíticas autoinmunes. Aloinmunes, autoinmunes, producidas por fármacos. CUMS positiva, anemia hemolítica autoinmune. Producidas por anticuerpos fríos, por anticuerpos calientes, eso se investigará después. Ahora, si la prueba de CUMS es negativa, lo más preocupante, y acá vamos a pensar, siempre estamos hablando de pacientes adultos, es clínica médica, las congénitas, habitualmente el paciente traería, ¿no?, alguna historia, si tiene una hemoglobinopatía o una membranopatía, ya la trae desde la infancia. Vamos a pensar más y concentrarnos en las adquiridas, que son las MAT, el SHU atípico y la PTT, que fue lo que les nombré al principio, que sí o sí hay que hacer un frotis para ver que haya o no haya esquistocitos, y la hemoglobinuria paroxística nocturna, que es una enfermedad neoplásica, ¿sí? Entonces, tengo una anemia hemolítica como en el caso de este paciente, LDH, bilirrubina, perfecto, la sospecha diagnóstica está toda conduciéndome a que es una anemia hemolítica. Hago la prueba de CUMS para dividir aguas, para ver si es una anemia hemolítica autoinmune o es una MAT. Si es una MAT, el tratamiento es plasmaféresis, además de inmunosupresión. En el caso de las anemias hemolíticas autoinmunes, el tratamiento habitual es el uso de corticosteroides a altas dosis, casi como un pulso, ¿sí? Metilprednisona a 1 o 2 miligramos por kilo por los primeros 4 días. Lo más común es que las anemias por anticuerpos calientes respondan a corticoides y que las anemias por anticuerpos fríos no respondan a corticoides y requieran rituximab u otros tratamientos inmunosupresores de mayor potencia. Las de anticuerpos calientes son las identificadas como IgG y las otras como IgM, ¿sí? El frotis de sangre periférica sirve para evaluar fundamentalmente la presencia de esquistocitos. Si hay esquistocitos, hay sospecha de MAT y hay que hacer plasmaféresis, ¿sí? En el caso de las CUMS negativas. Pero después puede haber otras alteraciones de la morfología eritrocitaria que sean sugestivas. Por ejemplo, ¿se acuerdan que yo les dije que la anemia megaloblástica podía dar hemólisis? Bueno, en la anemia megaloblástica lo que vamos a encontrar es hipersegmentación de los neutrófilos segmentados. El neutrófilo segmentado, en lugar de tener 4 núcleos, 3 núcleos o 2 núcleos, aparece con 6, 7, 8, incluso en algunas oportunidades más.
dando lugar, digamos, a una célula muy mutada respecto de su forma normal, y eso puede ser una pista para decir, quizás no estamos ante una anemia hemolítica autoinmune ni ante una MAT, estamos frente a una megaloblástica que está desarrollando hemólisis. Entonces acá está el tratamiento, la suspensión de fármacos que puedan provocar, en el caso de las CUMS positivas, en las que sospechemos que pueda ser medicamentosa, suspender esos fármacos. En algunos casos estaría indicada la transfusión. Por ejemplo, en este paciente, si encontramos alguna muestra compatible, o aunque sea mínimamente compatible, pasándola en pequeñas alícuotas, sería lo indicado transfundirlo porque tiene un valor de hemoglobina muy bajo, a la espera de que funcione el tratamiento inmunosupresor. Tenemos otro paciente que se llama Eduardo, de 58 años. Chicos, se llenó el consultorio, ay, terrible, vinieron todos y todos complicados. Que dice que a veces ve sangre en la materia fecal, desde hace un tiempo cada vez más seguido. Es tabaquista de 20 paquetes año. Y ustedes ya con esa anamnesis se están imaginando una serie de cosas. Encontramos las conjuntivas pálidas y tiene dolor a la palpación abdominal, a predominio de fosa ilíaca izquierda. Tenemos una hemoglobina de 8,8, un hematocrito de 29. Fíjense que el volumen corpuscular está apenas disminuido, tiene 79.1 para 79.4, esto es casi imperceptible, y tiene un índice de anisocitosis elevadísimo, de 22,5. Es decir, que sí, tiene algunos glóbulos rojos microcíticos, pero también tiene una población macrocítica. Eso es lo que nos quiere decir el índice de anisocitosis, que son todos diferentes entre sí. Entonces, si recordamos el algoritmo, las anemias con volumen corpuscular medio disminuido, aunque sea un poquito, como es el caso de esta, con RDW normal, buscamos la talasemia, buscamos enfermedades crónicas. Pero con un RDW elevado tenemos que pensar en anemia ferropénica. En este caso estaba bien francamente elevado, así que yo les diría casi sin ninguna duda que estamos frente a una anemia ferropénica. La anemia por déficit de hierro es la más común. El metabolismo del hierro, acuérdense que depende de la cantidad que ingerimos, de lo que ingerimos y de lo que somos capaces de absorber. Es decir, que hay 3 pasos que pueden fallar para que yo tenga un aporte de hierro adecuado. Puede ser que ingiera poco, puede ser que lo que ingiera sea de baja calidad, o puede ser que no tenga una buena absorción a nivel intestinal. Por eso las causas, les diría que son muchísimas. Tenemos por absorción insuficiente, por ejemplo, un síndrome de malabsorción por enfermedad celíaca, una resección intestinal, una ingesta insuficiente, ¿sí? Por alguien que no le alcanza para comprar carne, para comprar lentejas, para comer bien todos los días, por cuestiones psicológicas, pacientes con trastornos de conducta alimentaria, por ejemplo. En casos en los que haya pérdidas aumentadas, el embarazo es un ejemplo muy importante, las parasitosis intestinales, las pérdidas menstruales, las pérdidas sanguíneas a veces renales, que pueden ser incluso ocultas, ¿no? Que no sean conocidas por el paciente, los depósitos disminuidos por hemorragias, esto es muy particular, digamos, en los prematuros, en algunas cuestiones pediátricas, o el aumento de requerimientos, el embarazo, otro excelente ejemplo en este caso. Las adolescentes, en el momento, digamos, en el que, por ejemplo, en la mujer ocurre la menarca, comienza la menstruación, hay un crecimiento muy acelerado y hay un consumo mayor de este sustrato que es el hierro. En todas esas situaciones puede haber anemia ferropénica. Ahora les hago una salvedad muy importante. Antes de decir que alguien tiene una anemia ferropénica por errores en la dieta o por cuestiones, digamos, no patológicas, tenemos que estar muy seguros de que no hay nada, que no haya nada más. Y ahora vamos a ver por qué. Bueno, síntomas generales son los síntomas de la anemia, uno muy particular de la anemia ferropénica. Sí. ¿Podés cerrar el cartelito que dice Sí, de claro. compartir pantalla? ¿Ahí lo ven mejor? Listo. No me di cuenta, no sabía ni qué era, chicos, perdón. Como particular de la anemia ferropénica, está el síndrome de las piernas inquietas, ¿no? Como temblores por la noche, algunos dolores y calambres particulares. El resto son todos síntomas bastante inespecíficos: decaimiento, palidez, pérdida del cabello, algunos dolores musculares, sensación de mareo, hasta llegar a manifestaciones como hipotensión, disnea, un poco más severas según el valor de hemoglobina.
El diagnóstico de anemia ferropénica, primer paso, clasificación y diagnóstico. Hemograma completo, como lo que estuvimos viendo hasta ahora. ¿Qué es un hemograma completo? Aquel hemograma que incluya los índices hematométricos, BCM, HCM, RW, que incluya plaquetas y leucocitos para ver que el resto sea normal, el índice de anisocitosis y un perfil de hierro. Yo tengo que tener para hacer el diagnóstico de anemia ferropénica un perfil de hierro. Si alguien fue alguna vez a un consultorio y le miraron el laboratorio sin perfil de hierro y le dijeron, tenés anemia, seguramente te falte hierro, y le dieron hierro, eso no es una buena praxis. Tampoco les voy a decir que es una mala praxis. En la mayoría de los casos va a ser acertado y probablemente haya déficit de hierro. Pero fíjense que hablamos de un montón de anemias distintas. Lo mejor, lo aconsejado es certificarlo, hacer el diagnóstico concreto de ferropenia. ¿Cuánta ferropenia hay? ¿Se condice con la hemoglobina? ¿Se condice con un valor muy bajo de hemoglobina o no? ¿O tengo que buscar otras cosas? Fíjense, en este caso, en este paciente tiene una ferremia de 18, bien bajita. El transporte, la capacidad de fijación del hierro es normal, pero está más bien aumentado. Lo característico de la ferropénica es que está aumentado, pero si está normal, también es característico de la ferropénica. Porcentaje de saturación de la transferrina, bajísimo, 4,6. Cualquier porcentaje por debajo de 14 es indicador de ferropenia. Y fíjense qué bajita la ferritina, de 1,4. Ahora, acuérdense de lo que les decía antes, la ferritina es un reactante de fase aguda. Es decir, que si, por ejemplo, este paciente está cursando una neumonía, la ferritina puede estar elevada, y eso no quiere decir que no haya ferropenia. Si tenemos ferremia baja y un porcentaje de saturación menor a 14, hay ferropenia. Por eso es fundamental esta parte del laboratorio para hacer el diagnóstico. Y ahí, por si no se habían dado cuenta, agregué las flechitas. ¿Cómo se trata la anemia ferropénica? Esta es la parte que más me interesa y es lo que les decía antes. Hay que corregir la causa primaria. Si la causa primaria es la pobreza, por ejemplo, y que la persona no puede acceder a alimentos en su vida cotidiana, bueno, entonces tenemos que buscar algún programa estatal para sustituir los alimentos, que es mucho más difícil, ¿sí? En algunas situaciones económicas del país esto es muy difícil, hay gente que pasa mucha hambre y a veces no puedo corregir la causa primaria. Ahora, ¿qué pasa si la causa primaria es una enfermedad inflamatoria del estómago? Si tengo Helicobacter pylori y por eso no puedo absorberlo. ¿Qué pasa si tengo un cáncer de colon y lo absorbo, pero tengo un sangrado oculto que me hace perder cantidades y cantidades de hierro todos los días? O si se trata de una mujer con hipermenorrea, con menstruaciones muy abundantes, que continúa perdiendo hierro en los meses que transcurren y transcurren. La corrección de la causa primaria es fundamental. En esa mujer que tiene hipermenorrea, yo necesito suprimir la menstruación o indicar AINES. Algunos de ustedes quizás ya rindieron ginecología obstetricia, deberían saber, ¿no? Naproxeno se puede indicar para disminuir el sangrado, se puede indicar algún método anticonceptivo oral o un DIU para poder disminuir ese sangrado que está provocando ferropenia. En el caso del cáncer de colon, el tratamiento específico, quimioterapia, resección, lo que sea necesario para frenar el sangrado. Pero primero tengo que saber cuál es esa causa primaria. Si yo digo, por ejemplo, a una paciente que tengo delante de 20 años, le digo, tenés anemia ferropénica, yo te doy hierro y no investigué la causa primaria, puedo estar perjudicando al paciente. El tratamiento es, por supuesto, sustitutivo con hierro. ¿Qué formas de hierro tenemos? Sulfato ferroso, que se indica lejos de la comida, 3 a 6 miligramos por kilo por día, esa dosis 3 veces al día. El hierro sacarato, que es el que se puede aplicar por vía endovenosa. El hierro sacarato viene en ampollas de 100 miligramos. Esas ampollas se pueden dar de a 2, no se pueden dar de más de a 2. A veces cuando yo necesito sustituir los requerimientos más rápido, o bien el paciente quizás todavía no lo pude identificar, o sí, pero tiene un trastorno franco de la absorción, no le voy a dar una pastilla, porque sé que va a tener una dificultad para absorberla, ¿no? Por ejemplo, en un caso en que yo tenga diagnóstico de enfermedad celíaca, darle sulfato ferroso por vía oral va a ser inadecuado, porque no lo va a poder absorber. Entonces le doy hierro sacarato por vía endovenosa. De a 2 ampollas, es decir, hasta 200 miligramos por aplicación, se pasa en 3 horas, requiere una internación transitoria, no es algo tan sencillo, y se debe pasar cada 48 o 72 horas estos 200 miligramos, así que aproximadamente entre 2 y 3 semanas
se logra completar 1 gramo de hierro, ¿sí? Hay otra presentación, que es el hierro carboximaltosa, que es de mucho mayor costo, que permite aplicar 1 gramo en una sola vez. Es decir, que algunos pacientes que tengan una buena prepaga o una obra social aceptable, quizás les puedan aceptar la cobertura del hierro carboximaltosa, que permite pasar en una sola vez 1 gramo, lo que con el hierro sacarato hacemos en 5 infusiones endovenosas. O sea, una persona ingresa 5 veces a un hospital a colocarse una vía, a pasar esta medicación que es un poco alergénica, lo sustituimos por 5 por 1, ¿sí? Con un costo que es muy elevado, pero que en algunas situaciones realmente vale la pena, en casos como insuficiencia cardíaca, por ejemplo, en las que el hierro sacarato debe pasarse mucho volumen y el paciente no está en condiciones de recibir tanto volumen, a veces en esos casos está mucho más justificado. Y otra posible indicación es el hierro dextrano o dextrosa, que es de aplicación intramuscular y también se puede aplicar de a 100 o a 200 miligramos con intervalo de 48 a 72 horas hasta llegar a 1 gramo. El problema que tiene la aplicación intramuscular es que deja lo que se conoce como un tatuaje. El hierro deja marcas en la piel y cuando es de aplicación intramuscular a veces puede dejar marcas permanentes, en este caso en los glúteos, que es donde se hace más comúnmente la aplicación intramuscular. La respuesta terapéutica es el gol estándar del diagnóstico de la ferropenia. ¿Qué quiere decir esto? Yo tengo una anemia microcítica o normocrómica, con RW aumentado, con perfil de hierro característico, la trato con hierro y no responde, pongo en duda el diagnóstico de anemia ferropénica. ¿Cómo lo pongo en duda? Fíjense este cuadrito, ¿sí? Encontré la anemia, le di sulfato ferroso a dosis terapéuticas. ¿Aumentó la hemoglobina a más de 1 gramo al mes del tratamiento? Si no aumentó, pensamos que hay un fallo terapéutico. Después vamos a ver por qué. ¿Se normalizó la hemoglobina antes de los 6 meses? Sí, continuó el tratamiento para generar depósitos. Si no se normalizó, fallo terapéutico. Después de haber llenado los depósitos, ¿mantiene la hemoglobina normal? Sí, suspende tratamiento. ¿No mantiene la hemoglobina normal? Probablemente el fallo terapéutico sea porque no suprimí la causa primaria. Acuérdense el ejemplo que les di antes. Tenemos una paciente de 20 años con hipermenorrea. Le di el hierro. ¿Aumentó la hemoglobina? Sí, porque le di hierro. ¿Se normalizó la hemoglobina antes de los 6 meses? Sí. Le llené los depósitos. Pero no pudo mantener la hemoglobina normal porque sigue perdiendo sangre, porque volvió a perder todo el hierro que yo le di, más tarde o más temprano. Entonces, el fallo terapéutico puede ser por incumplimiento, si el paciente, por ejemplo, decidió no tomarlo, puede ser porque hay una prescripción inadecuada, yo pensé que pesaba 50 kilos y pesaba 84, entonces le di una dosis inferior a la que necesita, o le di sulfato ferroso por vía oral y tiene celiaquía, ¿no? Eso sería una prescripción inadecuada. Pero la más importante y la que nos debería quitar el sueño es que no hayamos resuelto la causa. ¿Cómo sabemos? A ver, porque en este caso, ¿no? Si la paciente viene y nos cuenta que tiene hipermenorrea, parece casi obvio que el hierro lo está perdiendo por ahí. Pero cuando no hay nada en la clínica, cuando no hay nada que nos oriente a pensar en un síndrome, no sé, no tiene diarrea, no se le inflama el abdomen, celiaquía no parece, come gluten sin problema, no tiene pérdidas, no tiene gastritis. Pido sangre oculta en materia fecal, pido un parasitológico de materia fecal, pido una orina completa para ver que no haya hemoglobinuria y pérdidas de sangre por orina, y pido los anticuerpos para celiaquía. Así que ante fallo terapéutico, investigo todavía más. ¿Cuándo tengo que transfundir a un paciente? Si tiene hemoglobina mayor a 7, se sugiere no transfundir, salvo que haya hipoxemia en pacientes con insuficiencia respiratoria. Esto tómenlo para un paciente que tuvo un infarto agudo de miocardio, que tiene antecedente de colocación de stent, no es aceptable una hemoglobina de 7, ¿sí? Hemoglobina de 8, por lo menos, así que quizás el paciente cardiópata lo vamos a transfundir con 8 de hemoglobina, ¿sí? Con 7 de hemoglobina. El paciente que está con una insuficiencia respiratoria no va a tolerar con esa hemoglobina tan bajita. Solo en esas situaciones cuando sea mayor a 7, si no, no hay indicación de transfundir. Menor a 7, ¿cuándo? Puedo corregir descompensación hemodinámica, por ejemplo, un cuadro de hipotensión.
Si hay insuficiencia respiratoria, ni hablar, ya habíamos dicho que antes también lo íbamos a hacer. Si hay factores agravantes de nutrición, infecciones, diarrea crónica, o siempre que la hemoglobina sea menor a 5. Entonces, aprendimos a identificar la anemia. Dijimos, por definición, disminución de la concentración de hemoglobina por debajo del segundo desvío estándar respecto de la media para esa edad, ese sexo, ese hábitat, esa altura a nivel del mar y ese estado fisiológico. Para la mujer, entre 12 y 14, para el varón, entre 14 y 16. La anemia, esto es lo último que les quiero dejar, como consejo profesional y también creo que es un momento para entender mejor de qué se trata la hematología y qué es lo que hacemos y qué es la anemia en sí. La anemia no es una enfermedad en sí misma, la gente no tiene anemia. La anemia es una manifestación de otra enfermedad, ¿sí? No es por sí sola, es siempre una manifestación de otro trastorno u otra enfermedad. Es casi solo un signo. Eso no quiere decir que no sea importante o que no la vayamos a aprender, porque como entidad es lo que tenemos disponible para el diagnóstico y hace a la gravedad de nuestro estado clínico. Nosotros sin glóbulos rojos no podemos transportar el oxígeno y no podemos vivir, así que son así de importantes. La anemia en sí, grábense esto, no es una enfermedad en sí misma. ¿Cuál es la enfermedad? Eso es lo que buscamos saber. Tenemos que hacer el diagnóstico etiológico correcto. Entonces yo no le puedo decir al paciente lo que vos tenés es anemia, solucionado. Porque eso me va a llevar a hacer un tratamiento inadecuado, solamente sustitutivo, sin saber qué es lo que le está pasando. Desde ya, por ejemplo, un paciente que tiene un trastorno de la conducta alimentaria, yo le doy hierro. No es la solución a su enfermedad de base. La anemia es un signo, como puede ser un signo de la caída del cabello. Es un signo grave, es un signo que le puede dar morbimortalidad, ¿sí? Pero el tratamiento adecuado no es solo hierro. El tratamiento adecuado es hierro, psicoterapia, digo, ¿no? Según cada situación y cada enfermedad, el tratamiento no va a ser solo sustitutivo. No sé si les llamó la atención el título de esta clase. Yo lo armé para un seminario que presentamos en un congreso de la Sociedad Argentina de Medicina hace mucho tiempo, pero me encantó porque digo, ¿por qué la anemia no es solo una cuestión de hierro, no es solo una cuestión de fe, que hace como este chiste? No es solo una cuestión de hierro, porque puede haber deficiencia de B12, porque puede haber otras alteraciones, pero porque también el tratamiento de la anemia ferropénica, incluso, ¿sí? Ante una anemia ferropénica tampoco es solo cuestión de hierro, ¿sí? El tratamiento de la anemia ferropénica no se trata solo con hierro. Tenemos que encontrar la enfermedad de base. ¿Por qué? Porque el hierro da un efecto terapéutico satisfactorio. Aumenta la hemoglobina y la persona se siente mejor. Pero ¿qué pasa si esto hace que dejemos de buscar la enfermedad de base? ¿Puede ser por un déficit nutricional? Sí, pero hay que descartar siempre la presencia de sangrados ocultos. Y acuérdense que la anemia ferropénica puede ser la primera manifestación de una neoplasia renal o, por ejemplo, de un cáncer de colon en un paciente joven que se encuentra en anemia ferropénica. Yo lo sustituyo, se siente mejor, se queda con hierro, hace hierro por un montón de tiempo y no le hacen una endoscopía, una colonoscopía, no se busca sangre oculta en materia fecal y me entero de que tiene un cáncer de colon cuando tiene un estadio 4. Y eso lo tapé yo dándole hierro. Porque si no, probablemente se hubiera podido encontrar la causa, porque la anemia es la alarma para ir a buscar lo que está detrás. Ese es uno de los conceptos más importantes que les quiero dejar. Reconocer la anemia es sencillo, el desafío es hacer el diagnóstico correcto, clasificarla correctamente, hacer el diagnóstico etiológico, tratarla adecuadamente, no solo hacer el tratamiento sustitutivo, sino también de las causas subyacentes y hacer un seguimiento adecuado. Seguimiento adecuado es controlar si se mantienen o no los valores de hemoglobina una vez que suspendí el hierro. Porque si hay fallo terapéutico, puedo estar atento a pensar que hay algo más. Muchas gracias. Ahora pongo, para si quieren hacemos las preguntas que haga falta. Sí, Arthur. Hola, profe, buenas noches primeramente. Muchas gracias por la clase. Y una cosa, cuando estaba estudiando anemia, nunca en realidad, para ser muy sincero, me daba cuenta en relación al índice de anisocitosis.
Por eso que pregunto si realmente en el momento tenemos que sí o sí siempre mirar los índices anisocitosis y pedirlo directamente en el hemograma, porque cuando veo leyendo algunos casos clínicos Ujú. y nunca me dan los valores de índice de anisocitosis, siempre me pasan los valores de volumen corporal medio, de HCM, pero los índices de anisocitosis no. Bueno, yo quería entender un poquito más cómo voy a diagnosticar y diferenciar las otras enfermedades usando este parámetro que yo no tenía antes. Era eso nada más. Lo primero es que en el caso clínico que arman en la facultad lo omiten, pero en cualquier hemograma que vos pidas de rutina, en un efector público o en un efector privado, sale por defecto en el hemograma el RDW. Que no es algo que hay Dale. que pedir. Vos pedís hemoglobina, hematocrito y salen los índices hematimétricos de manera automática, junto con el RW. Lo que sí se tiene que pedir a veces que no sale es el recuento de reticulocitos. Yo creo que esto es una cuestión que va para simplificar, digamos, al alumno en una clasificación de macrocítica, megaloblástica, microcítica, ferropénica, normocítica, puede ser ferropénica en etapa inicial, o de enfermedades crónicas. Ustedes tienen que tener eso. Ahora, si vos me preguntás a mí si es importante, para mí es fundamental el índice de anisocitosis. Creo que lo tienen que saber. Creo que Sí, tienen que saber importante. cómo se identifica cada una de ellas, porque el BCM, el volumen corpuscular, es un promedio. Si yo tengo 50 enormes y 50 chiquititos, me dice que es normocítica. Y tengo una mitad de la población que es microcítica hipocrómica. Y eso me haría pensar más en ferropenia. Y la parte grande, ese otro 50% que son glóbulos rojos gigantes, son reticulocitos seguramente, por eso son tan grandes. Y por eso el promedio da normal. Pero a mí me encanta hematología y me encanta mirar la sangre, estoy acostumbrada a mirar frotis y a prestar atención a esos aspectos. De todas maneras, lo que yo les pasé es lo básico de la Sociedad Argentina de Hematología. Yo creo que cualquier médico recibido en la facultad, creo que sería fundamental que sepa esto. Que sepa esto, que si el RW es alto, no son todos los glóbulos rojos iguales. En algunas situaciones eso les puede dar más información, en otras no les da ninguna información y siguen mirando el resto de lo que les comenté. Hay muchos trabajos hechos sobre RW en relación a sepsis, por ejemplo, RW aumentado en sepsis, variaciones que hace en pacientes particulares en escenarios clínicos distintos, en nefritis lúpica, en situaciones inflamatorias, es un marcador muy precioso, así que sería muy bueno que lo aprendan ahora o más adelante, no se los van a tomar así probablemente en el examen, y ni siquiera está incluido en el caso clínico que les presenten. Yo creo que se van a lucir si ustedes saben de qué se trata, y le dicen, bueno, yo, profe, este paciente me gustaría saber si tiene o no anisocitosis. Me parece que es lo correcto y es lo que está bien. Para mí, un dato de color muy importante, entonces, principalmente decir el profe en el momento de la mesa. Bueno, Bien. muchas gracias. Margarita seguía, me parece. Hola, profe, buenas noches. Buenas Mi noches. duda es, o sea, cuando hablamos de anemia y enfermedades crónicas, dijimos que el perfil de hierro típico iba a ser en que la capacidad de fijación iba a estar baja, el TIPS. Y esto es porque, o sea, en la enfermedad crónica se estimula la hepcidina y bloquea la ferroportina, y esto hace que haya menos TIPS, o como que me cuesta interpretar un poco por qué está disminuido. No sé si se entiende. A algunos les gusta el ejemplo del colectivo o del taxi. No, nunca me acuerdo cuál es. Sí, algo de eso, del taxi. Pero, ¿qué pasa en la ferropenia? En la ferropenia que hay bajo hierro, está aumentada la capacidad de transporte porque los órganos están pidiendo hierro, ¿sí? Para simplificarlo. Entonces, dicen, bueno, quizás el hierro no está llegando porque no hay suficientes transportadores, ¿sí? Entonces la célula se especializa en tener mayor capacidad de transporte. Y por más transporte, por más capacidad de transporte que tenga, no hay hierro, así que no puede transportarlo, ¿sí? Entonces la ferropénica, la capacidad de transporte está aumentada desde el punto de vista fisiológico para hacer llegar ese hierro que no va a llegar. En la enfermedad crónica, primero que esto lleva un tiempo de evolución en general más prolongado. Pero además de eso, no hay deficiencia de hierro. Ojo que pueden estar las dos juntas. La inflamatoria y la ferropénica a veces están juntas. Y eso lo vamos a ver en el TIBC y lo vamos a ver en el porcentaje de saturación. Pero en el caso de la anemia de enfermedades crónicas, la capacidad de transporte no necesita estar aumentada, porque el hierro está, no hay ninguna alarma que suene.
No quiero transportar más hierro a ningún lado, ¿sí? El cuerpo tiene respuestas, eso siempre tenganlo presente, fisiológicas. Busca transportar más. Trata de resolver. El problema no es de transporte, es de depósito, pero el cuerpo no lo sabe, ¿sí? No sé si te sirve eso Claro. para Sí, sí, se entiende. O sea, aclararlo un pero poco más. lo podés pensar como que, digamos, te disminuye la TIPS porque el hierro está bajo, o No, te porque en la disminuye la enfermedad de la TIPS inflamación, en la porque la enfermedad de la inflamación inflamación hace está. que, claro, o sea, la inflamación hace que haya menos TIPS también. Te disminuye, en la inflamatoria no está disminuido el hierro, está normal. Entonces no necesita aumentar su capacidad de transporte. Al contrario, la capacidad de transporte está disminuida. Y esto, Disminuida, profe, perdón, ¿y eso sería porque dijiste que hay secuestro de hierro? claro, exactamente. ¿Y en Claro, dónde eso habría? queda en los macrófagos, digamos, secuestrado, entonces no está disponible. No está disponible y no tengo ninguna alerta de que tenga que activar mayor capacidad de transporte. Traten de pensarlo así, que es lo que más les va a servir. Hay hierro, está Muchas secuestrado, gracias. está Se presente. entendió perfecto. Perfecto. Ana o Valentina o Leo, no sé, que ya perdí el orden porque no me pareció más la lista. Yo, profe. Ujú. No, profe, mi duda era en las anemias megaloblásticas. Vos Sí. dijiste que el tratamiento era con hidroxicobalamina o cianocobalamina. En esa combinación farmacológica, ¿están la vitamina B12 y el ácido fólico o es solamente la vitamina B12? Es una excelente pregunta. La formulación que contiene los dos, ácido fólico y cianocobalamina, se llama Anemidox, que es una jeringa que ya viene preparada con con 2 ampollas, una de ácido fólico y una de vitamina B12, que se pueden aplicar juntas en una inyección única intramuscular. Esa es la presentación que incluye a las dos, que es la conocida, que es el nombre de la marca, Anemidox. La cianocobalamina es vitamina B12 y el folato va por otro lado. Ah, gracias, profe. Pero tenés la presentación con las dos, sí, sí. Tal cual como vos decís, está la presentación con las dos. Listo, gracias. Profe, sumado a la pregunta de la compañera, con la cobalamina cuando los das separados, ¿se hace eso de una dosis por día por una semana, después una dosis semanal por 3 semanas y después una dosis cada 2 meses de por vida? Claro, depende de la severidad. Si vos tenés, por ejemplo, una crisis hemolítica por una anemia megaloblástica, o tenés una hemoglobina menor a 7, quizás en vez de empezar por vía oral, vas a elegir la vía intramuscular, con esto que se llama anemidox, o la vía endovenosa, parenteral, en cualquier caso, para poder sustituir rápidamente la B12 y el folato. Esto se puede hacer una vez al día, la inyección, la primera semana, luego una vez cada 48 horas, luego cada 72 horas. Esto es en casos severos. En casos de menor severidad, podemos hacer un comprimido por día. Nosotros lo hacemos 2 semanas, casi siempre, el comprimido por día. Y vamos mirando el frotis del paciente y vemos si mejora los parámetros. Habitualmente a la semana la anemia megaloblástica ya mejora aumentando los reticulocitos. Lo podemos ver en el frotis o en la analítica. Si mejoró, podemos pasar a una dosis semanal y luego a una mensual, pero tenemos que ver que haya mejorado, ¿sí? Esto lo podemos hacer con el frotis de sangre periférica o midiendo los reticulocitos a través de la analítica. O sea que la respuesta correcta es clínica. Antonella creo que preguntó. Anto, cuando un docente te pregunta, por ejemplo, cómo se trata la anemia megaloblástica, vos le decís que vas a empezar el tratamiento una vez al día, en principio, que si es muy severo podés elegir la vía parenteral. Y que vas a evaluar el hemograma en una semana, y si hay mejoría, vas a estar tranquila para empezar una dosis semanal. También depende del grado del déficit, ¿sí? Si tenés una deficiencia enorme de B12, quizás no puedas pasar inmediatamente a la semana a un comprimido semanal o a uno mensual, y tengas que esperar un poco más. Pero eso también va a depender de la respuesta. Si no tiene una hemoglobina de 8 a la semana, tiene reticulocitos, bueno, estamos en camino a disminuir la dosis, totalmente. Bien, gracias, profe, se entendió. Bien. Profe, perdón, con lo mismo. Y por ejemplo, si la causa de anemia megaloblástica por ponerle vitamina D12, vos dijiste que es más frecuente en ácido fólico, pero ponerle vitamina D12 sea algo dietético. Y después de este tratamiento que se recuperaron los valores, por ejemplo, esta persona empieza a
consumir carne o cambia su estilo de vida, no es una dosis al mes para siempre. Eso solamente es la anemia perniciosa, ¿o no? Excelente pregunta. Acuérdense que el concepto fundamental de esta clase es que ustedes van a buscar la causa subyacente. Así que si le hicimos una endoscopía alta, tiene una gastritis atrófica, tiene enfermedad celíaca, tiene anemia perniciosa o alguna entidad crónica, la sustitución de B12 va a ser de por vida. Si el déficit de B12 fue consecuencia de algún fármaco administrado, por ejemplo la metformina, y podemos hacer que el paciente ahora, no sé, dependerá de la situación clínica, pero use insulina o use otro tipo de antidiabético, entonces voy a haber resuelto la causa. Vegetarianos con déficit severo de B12, la verdad que yo hasta ahora no he visto en mi práctica, soy bastante joven, creo que todavía me queda mucho tiempo para poder hablar de la experiencia, pero no es lo más frecuente y sí se pueden hacer cambios de la dieta sencillos, no tan estrafalarios para que no tengan que estar sustituidos de por vida, pero algunos lo están. Algunos vegetarianos lo están también. Pero sí, vamos a buscar siempre la causa subyacente y en función de eso vamos a decidir si el tratamiento es crónico o es temporal. Gracias, profe. Leo o Ana, que estaban en fila, no sé quién estaba primero. Hola, profe, ¿cómo va? Yo tenía una duda sobre el tratamiento de la anemia ferropénica o fosfato ferroso, que si bien tengo la dosis de 3 a 6 miligramos kilo día, eso es de hierro elemental. Yo pregunto cómo hacer el cálculo para saber cuántos comprimidos de ese sulfato ferroso darle por día. Sí, habitualmente el sulfato ferroso viene de 200 miligramos. El cálculo yo lo hago de manera más práctica, ¿sí? En una persona que pesa, por ejemplo, vamos a ver, 70 kilos. Claro, yo justo eso lo hice recién y da, si tomaras 3 miligramos kilo día, te daría 210, que es casi, por ejemplo, un comprimido. Pero entonces, ¿con uno al día alcanza? No, son 3 veces al día. Es esa dosis 3 veces al día. Ah, no es que es el total dividido 3 veces. Es esa dosis 3 veces al día. Así es. También hay una fórmula que la pueden encontrar en la Sociedad Argentina de Hematología, que es para calcular el déficit de hierro. A ver si se las encuentro, se las paso bien. Pero en realidad no, en general es el peso por 15, que sería como el valor de hemoglobina tomado como normal, menos la hemoglobina real por 2,4 más 500. Lo pueden hacer, probablemente les dé entre 1 y 2 gramos, no suele dar más que eso, y también lo pueden estimar mirando el valor de hemoglobina, ¿sí? Es una fórmula que pueden tener presente, si quieren para el examen, no creo que nadie les pregunte eso, pero es otra forma de calcular la dosis de hierro también. Genial, gracias. Leo. Sí, tengo 2 consultas. Y la primera es, había mencionado algunos de los síntomas que están asociados a la anemia por déficit de B12, ¿no? Y por ejemplo, la glositis, la lengua despapilada, la quelitis angular. ¿Estos síntomas pueden estar presentes en un paciente con déficit leve de B12, un descenso leve de la B12, o sí está asociado a un cuadro anémico ya? Y la otra es si pido un laboratorio para el dosaje de B12, si directamente pido el dosaje de hemocisteína, o si no, ¿cuándo pido una hemocisteína? ¿En qué situación? Bien, es una muy buena pregunta. Hay que pensar en lo siguiente, Leo. Yo puedo tener ferropenia sin anemia y puedo tener déficit de B12 sin anemia. Creo que un paciente bien estudiado, si se presenta con calambres, manifestaciones inespecíficas, sería acorde pedir aparte del hemograma un perfil de hierro, dosaje de B12 y dosaje de fólico. Hay un montón de casos en los que la B12 está baja y no hay anemia todavía y es una excelente práctica sustituirla antes de que dé anemia. Lo mismo con la ferropenia, eso está cada vez, hay un montón de estudios nuevos que hablaban en relación al beneficio de sustituir la ferropenia antes de que se produzca anemia, y está muy bien demostrado que les va mejor a los pacientes en los que se puede detectar de manera temprana la presencia de ferropenia antes de que desarrollen síntomas. Así que lo primero que te digo es, si vos tenés un paciente con esos síntomas de lengua despapilada y demás, buscale el déficit de B12, buscale el perfil de hierro, porque seguramente encuentres ahí alteraciones. Puedes buscar también vitamina D, calcio, digamos, como decís, calambres o astenia o lengua despapilada y se abren TSH, bueno, un montón de
cuestiones analíticas que uno va a explorar, pero podés encontrar ahí la deficiencia de dosis folato. Ahora, es improbable que alguien tenga parestesias severas por déficit de B12 y no tenga anemia todavía, como es improbable que alguien tenga disnea e hipotensión por ferropenia y no tenga anemia todavía, no sé si se entiende. En general, la correlación de los síntomas va en relación a la presencia de anemia. O sea, no suele aparecer eso solito sin la anemia. Y respecto de la homocisteína, yo creo que es para situaciones reservadas. El valor de la homocisteína, te diría que es cuando vos no has establecido un diagnóstico certero con todo lo anterior y es muy específico de la especialidad, así que no se enrosquen con eso. Ok, gracias. ¿Alguna pregunta más? Profe, yo una cosa que no me quedó claro es sobre la anemia ferropénica, que dijiste que, bueno, luego de comenzar el tratamiento confirmabas el diagnóstico, si tenías un aumento de la hemoglobina, 1 gramo, no me acuerdo en los días que dijiste, en una semana o en un mes. Un mes. Al mes de iniciado el tratamiento, 1 gramo por decilitro de hemoglobina. O sea, si tenía 12, tiene que tener 13. Genial. Gracias. En la vida real puede tener 12,9. Si siguió teniendo pérdidas, por ejemplo, en el caso que yo les decía de una paciente con menstruaciones abundantes, que mantenga la hemoglobina hasta que resuelva la causa subyacente es un buen tratamiento, digamos, va a depender mucho de la situación clínica. Traten de razonarlo así. Si alguien continúa con pérdidas, pero no bajó la hemoglobina, también es bueno hasta que yo pueda resolver la causa subyacente, no empeoró. Quizás lo que tengo que hacer es aumentar el tratamiento sustitutivo, la dosis. Esa que me decía 2 a 3 miligramos kilo, si yo elegí 2, le pongo 3 miligramos kilo. Y si le pongo 3 y con eso no alcanza, le pongo 6, hasta que le den el naproxeno o el anticonceptivo que detenga, por ejemplo, en este caso, la hipermenorrea. Otra cosa que les quería decir es que acuérdense que la anemia forma parte también del diagnóstico de mieloma, que es un tema que está incluido en la currícula, que quizás podemos hacer en otro momento un repaso al respecto, pero si se acuerdan, dentro de los síntomas de mieloma, hipercalcemia, anemia, falla renal, ¿los conocen o no los conocen? ¿Los tienen presentes los CRAB? ¿Y las lesiones osteolíticas de mieloma? ¿Nadie? Bueno, si yo tengo anemia en un paciente, tiene un perfil de hierro normal, vitamina B12 normal. Perdón, ¿las lesiones osteolíticas de mieloma no eran las lesiones de saca bocado en el cráneo? Sí, pueden ser en cráneo o en todo el espín. Listo, gracias. En cráneo o en todo el espín. Acuérdense que las siglas son CRAB, como cangrejo en inglés, calcio, anemia, R de renal y la B es de bone por las lesiones osteolíticas, ¿sí? Si tenemos un paciente con anemia, que tiene un perfil de hierro normal, que tiene un dosaje de B12 normal, que tiene ácido fólico normal, no tiene una enfermedad crónica conocida, ¿qué le pido? No le encontré ninguna causa de anemia, ¿qué le pido? Les voy a sumar. No tiene ninguna otra causa clara de anemia y tiene dolores óseos y tiene falla renal. Calcemia. Tiene el calcio alto. Radiografía. Tiene lesiones de Estudiamos la médula ósea. ¿Y antes? ¿Frotis? ¿Un frotis periférico? Sí, no le vi nada en el frotis. ¿Qué más le tengo que pedir? Hay que pedir la calcemia y la función renal. Alteradas, todas. Se puede ver la proteinuria de Benz-Jones. Muy bien, es por ahí. El proteinograma por electroforesis, le pido. ¿Sí? Le pido un proteinograma por electroforesis. El proteinograma de electroforesis va a ser normal o va a estar alterado. En mieloma múltiple lo que tiene el proteinograma es una banda monoclonal, ¿sí? Que puede ser IgG, IgM o IgA. Si tengo una banda IgM, una banda monoclonal, lo más probable es que tenga IgG e IgA bajas, ¿sí? Repase mieloma porque es un tema tomable y además es muy importante para su formación. Es una entidad súper interesante además y que es importante reconocerla a tiempo, es una neoplasia, ¿sí?
Y la proteinuria, ¿sí? O proteína de Benz-Jones en orina puede estar presente o no según el tipo de mieloma que sea. Ay, ¿quién levantó la mano que apareció? Ay, Yo, hola, profe, te pregunto, una vez que normalizamos los niveles de Dale. hemoglobina en Sí, la ferropénica, ¿por cuánto tiempo para reponer los depósitos le seguimos dando el tratamiento? habitualmente por 3 o 6. Perfecto, gracias. Yo diría que 6. Con 6 estaría más tranquila. Depende también de cuánto investigamos la causa subyacente y si ya se resolvió o no. Perfecto. ¿Alguna pregunta más? No, profe, yo no, gracias. Bueno, un gusto. Espero que les vaya súper bien. Es ahora re pronto el examen. Hemato es una parte re chiquita de la carrera, les diría de la carrera, de la cátedra de clínica, pero en realidad la sangre está presente en todo lo que hacemos, en todo lo que nos pasa, en las infecciones, en las expresiones dermatológicas. Así que bueno, lo que necesiten, saben que cuentan conmigo para esto, para la próxima, pero espero que en esta liquiden. Y bueno, no sé si alguno se recibe con clínica, pero éxitos para todos. Gracias, profe. Gracias, profe. Por la clase. Gracias, profe. Gracias, Chao. profe. Gracias Gracias. por la atención. Chao.